Bueno, si tienes alopecia, cualquier tipo de alopecia, lo que te voy a decir te va a servir. Pero este vídeo es exclusivo para las personas que tienen alopecia por tracción, que durante mucho tiempo han estado utilizando extensiones que les han destrozado el pelo y es ahora, desgraciadamente, cuando se preocupan, cuando el problema a lo mejor ya lleva años. Pero bueno, nunca es tarde. Vamos a ver, las personas que tienen, por ejemplo, alopecia por tracción provocada por la tricotilomanía, ahí no me voy a meter porque es un tema muy extenso y probablemente haga otro vídeo en el que hable de la tricotilomanía. Y para las personas que tienen debilidad en el folículo y a lo mejor duermen de este lado y en este lado tienen calvas única y exclusivamente por dormir de este lado o dormir la parte, dormir boca arriba y tienen esta parte sin cabello, pues también lo que os voy a decir os va a servir, ¿vale? Son cosas muy sencillas, pero que hay que hacerlas. Si tienes alopecia por tracción provocada por extensiones, hay extensiones que te han destrozado el pelo, o bien porque te las han colocado mal, o bien te las has cuidado mal, o has pedido una cantidad excesiva de cabello que no se adecuaba a lo que tu folículo podía resistir, o tú lo has demandado o te lo han puesto y tienes el cabello destrozado, como es el caso de esta persona. Lo primero que tienes que hacer es hoy mismo dejar de ponerte extensiones. Es duro, puede ser fácil o difícil de asimilar, pero tienes que dejar de ponerte extensiones. Si tienes la valentía de no ponerte nada y hacer tu vida normal, perfecto. Si por la razón que sea no puedes, si porque tu mentalidad no te permite llevar tu pelo natural o porque tienes presión social por lo que sea, que ahí yo ya no me voy a meter, cómprate una peluca, ponte una peluca y haz tu vida normal. Usar peluca te va a dar dos beneficios. Uno, vas a tener el estilo que quieras, porque incluso podrás encargarte una peluca de 400, 500, 600 gramos si lo que quieres es mucha cantidad de pelo y tu cuero cabelludo no va a sufrir. Y por otra parte te va a dar esa tranquilidad, que la tranquilidad de mente y la tranquilidad de espíritu lo que va a hacer es eliminar tensión en todo el cuerpo y sobre todo a nivel de cuero cabelludo, con lo cual vas a tener más posibilidades de que tu cuero cabelludo se regenere. Entonces tienes que dejarlo ya. No es decir, ahora voy a ir a la mejor estilista del mundo, ahora voy a ir a la mejor persona que me ponga las extensiones. Cuando tu cabello ya está destrozado, imposible. Una persona que realmente sea honesta te va a decir, mira, en tu pelo no puedo hacer nada. Tienes que tratarlo y esos tratamientos no van a ser de 2 semanas ni 3, tal vez son de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Vas a tener que tratar tu cabello porque lo tienes destrozado, porque esto de aquí es tenerlo destrozado. Vas a tener que ponerte seria, vas a tener que cuidar tu cabello, vas a tener que dejar de ponerte esas extensiones que te están provocando, que te han provocado esto, que probablemente no te lo han provocado ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2, sino que ha sido años maltratando tu cabello, con lo cual vas a tener que ser consciente de que vas a tener que estar tal vez años hasta recuperarlo, si tienes la suerte de recuperarlo. Entonces, lo que vas a hacer diariamente, o bien día sí, día no, pero yo te recomiendo diariamente, es lo siguiente. Te vas a tener que poner un aceite en el cuero cabelludo. Este aceite es muy sencillo de hacer, así que no lo voy a hacer, pero he traído un botecito. Vais a coger, podéis hacer así o más grande. Estos son casi 100, son 75 mililitros, pero vamos a imaginarnos que son 100 mililitros. Vas a coger un botecito así, que sea con aplicador así, que no sea de spray, porque este es de spray, pero es el único que he encontrado. Vas a coger un botecito así y lo vas a llenar aproximadamente hasta 90 mililitros de aceite de oliva.
Puedes utilizar aceite de oliva o aceite de aguacate. También puedes utilizar una mezcla, 50% hasta aquí de aceite de oliva y hasta aquí de aceite de aguacate. No lo hago porque es muy sencillo. Y luego sobre este aceite lo que vas a añadir son 2 aceites esenciales. Uno es el aceite esencial de romero, otro es el aceite esencial de canela. Vas a añadir en este recipiente, que es de 100 mililitros, vas a añadir 10 gotas de aceite de romero y 10 gotas de aceite de canela. Si el envase es más grande, es de 200, añadirás 20 y 20. Si es más pequeñito, pues en proporción. Si es más pequeñito, pues vas a añadir 5 gotas de cada uno. ¿Por qué estos 2 aceites? Se pueden hacer mezclas espectaculares y se pueden hacer muchísimas, se pueden poner más plantas medicinales o más aceites esenciales. ¿Por qué estas 2? El romero es muy conocido como tónico. Tiene muchas propiedades internas, pero una de las propiedades externas que tiene es que es un tónico, quiere decir que cuando estás decaído te va a levantar el ánimo, y por otra parte estimula el crecimiento. ¿Por qué? Porque favorece la irrigación en la zona. ¿Vale? Entonces va a provocar que tus folículos estén mejor nutridos y va a favorecer el crecimiento del cabello. Y el aceite esencial de canela, una de las propiedades que tiene es que es rubefaciente. Es rubefaciente y es irritante. La canela tiene la propiedad de que va a provocar irritación. Va a provocar irritación y si uno se aplica aceite esencial de canela le va a irritar y se va a notar la zona roja. Cuando una persona se nota la zona roja, ¿qué quiere decir? Que en esa zona hay más concentración de sangre, ha ido más sangre, con lo cual a nivel de cuero cabelludo, si conseguimos que nuestro cuero cabelludo haya más irrigación, haya más sangre, van a llegar a nuestros folículos más nutrientes, que lo que van a hacer es contribuir a que el cabello crezca más sano, más fuerte, etc. Entonces, ¿por qué esa mezcla de esos 2 aceites esenciales? Por eso, porque lo que queremos en este momento es favorecer la circulación en la zona. ¿Cómo vamos a potenciar esto? Pues bueno, todos los días vamos a poner nuestro aceitito en la mano, así, vamos a mojar nuestros dedos, tin, 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 y nos lo vamos a meter por el pelo. Vamos a poner nuestros dedos y vamos a meter nuestros dedos. ¿Qué? Tenemos problemas en esta zona porque es desde donde el pelo ha ido tirando y es aquí sobre todo. Bueno, lo podemos hacer por toda la cabeza, pero es aquí donde vamos a insistir. Vamos a mojar nuestros dedos del aceite con la mezcla de aceites esenciales y vamos a masajear. Vamos a masajear, no restregar, sino masajear, masajear, masajear. Como lo que necesitamos es que esta zona se aumente la irrigación, no sirve solamente con hacer así, sino que vamos a favorecer que la sangre suba, porque tiene que ir en contra de la ley de la gravedad. Vamos a hacer un masaje con estos dedos, vamos a meter estos dedos y vamos a hacer un masaje y vamos a subir, vamos a favorecer que la circulación sanguínea suba. Para eso necesitamos masajear toda la cabeza, aunque solo sea por una zona. Todo tu cuero cabelludo te lo va a agradecer. Una de las cosas que es muy importante que se haga es que se mueva el cuero cabelludo. ¿Ves aquí lo que ocurre? Mi piel del cuero cabelludo no está adherido al cráneo. Hay un espacio entre mi piel y el cráneo. ¿Para qué? Para que todos esos capilares fluyan y llenen mis folículos de nutrientes para que el pelo crezca. Hay personas que tienen el cuero cabelludo totalmente adherido al cráneo. No pueden hacer así. No se les mueve. No se les mueve para nada.
Eso es síntoma de personas que tienen un estrés extremo. Una persona que está muy en tensión, llega un momento que todo se tensa, todo su cuerpo se tensa. Y a nivel de cuero cabelludo, el cuero cabelludo llega un momento que se adhiere. Y muchas de las personas que tienen problemas de alopecia, problemas de cabello, tienen el cuero cabelludo totalmente pegado al cráneo. Entonces ahí, como entre el cuero cabelludo y el cráneo, si están totalmente adheridos, ¿por dónde va a circular esos capilares que nos nutran todo el cuero cabelludo? No pueden. Y si esos capilares existen, están constreñidos. La sangre no llega correctamente. Entonces, uno de los ejercicios que uno tiene que hacer diariamente es mover. ¿Veis esto? Toda mi piel se está moviendo. Mi cráneo está totalmente separado de mi cuero cabelludo. Muchas personas que tienen alopecia que hagan esto y van a ver cómo esto no les ocurre, no se les mueve. Una persona que tiene salud capilar va a tener este movimiento. Habrá personas que tengan un pelo divino y no se les mueva el cuero cabelludo, se les quede totalmente adherido al cráneo, bien, pero las personas que tienen problemas de alopecia y aparte notan esto que no se les mueve, pues tienen que hacer ejercicios para intentar desprender. ¿Y qué ejercicios son esos? Pues a nivel de cuero cabelludo, pellizcarse. ¿Para qué? Para intentar separar. Para intentar que entre el cuero cabelludo y el cráneo haya un espacio para que esos capilares puedan llevar la sangre, porque la única forma que se nutren nuestros capilares es por la sangre que les llega, con los nutrientes, y el folículo ya se encarga de fabricar el pelo. Cuanto más nutrientes tenga, pues el folículo va a fabricar más cabello. Bueno, eso es lo que tenéis que hacer todos los días sin excepción. Mejor por la noche, porque todos los tratamientos que se hagan cosméticos son más efectivos por la noche, cuando la persona está durmiendo, cuando la persona está en reposo. Bien. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando la persona se lave el pelo, va a coger su champú, el champú que usa, y va a poner 10 gotas de aceite esencial de romero y 10 gotas de aceite esencial de canela. Lo va a agitar y siempre va a usar ese champú. No importa que sea champú anticaspa, champú de no sé qué, champú de lo que sea. Otro día hablaremos de los champúes. Que hay muchos que hacen más daño que beneficio. Y sobre todo, la asiduidad con la que una persona se lava el pelo. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, tú vas a coger tu champú, le vas a poner 10 gotas de aceite de romero, aceite esencial. 10 gotas de aceite esencial de romero y 10 gotas de aceite esencial de canela. Tú lo pones, lo agitas, tiqui tiqui, y te lavas tu cabeza normal. Una de las cosas que no hacemos, que siempre hay que hacer, aunque nos da pereza, es, si uno utiliza un buen champú, un champú de tratamiento, es lavarse la cabeza. Si necesita hacerse 2 champús, se hace 2 champús, pero en el último champú lo que tiene que hacer es dejarse el champú como 3-4 minutos. ¿Para qué? Para que el champú haga su acción. El champú es un producto que actúa a nivel de cuero cabelludo. Si estamos utilizando un champú de tratamiento, un champú para que nos haga crecer el cabello o para que nos elimine la caspa o para lo que sea, tiene que actuar. Y hacer así y aclararse, pues no va a actuar absolutamente nada. Entonces, se pone, uno se da su masaje aprovecha, como lo tiene que tener 3 a 5 minutos, se hace su masaje con su champú, así, tranquilamente, disfrutando de la vida, que la vida es una, solamente hay una vida. Uno disfruta, se da su masaje, todo divino, y se enjuaga. Se pone su mascarilla, se pone todas las cosas que uno se ponga y hace su vida normal. Esas son las 2 cosas que os voy a decir
para la alopecia por tracción. Dejar de poner las extensiones que os estáis poniendo. No importa ahora que vayamos al mejor estilista del mundo. Es que tengo mucha confianza contigo, Nieves, y quiero que me hagas el pelo. No, lo siento muchísimo. Eso va en contra de mí, lo sé, pero yo no voy a poder atenderte hasta dentro de 1 año, dentro de 2 años, cuando tu cabello se haya regenerado. Vale, ¿cómo lo regeneramos? Con esto que te he dicho. El aceite y el aceite esencial en el champú. Hay muchas otras cosas, ya iré hablando de otras muchas cosas que uno puede hacer, pero lo primero son esas 2 cosas. Que necesitas tener una imagen determinada por lo que sea, vas a tener que ponerte peluca. Vas a tener que hacer descansar tus folículos. No vas a poder ponerte extensiones. Si a los 6 meses, gracias a Dios, tienes la suerte de que se te ha regenerado un poco, ya puedes probar a ponerte extensiones con una persona de confianza. Evidentemente, la persona que te las ha estado poniendo hasta ahora no ha hecho un buen trabajo. Porque dejar que una persona llegue hasta esto es no hacer un buen trabajo. Sintiéndolo mucho. Entonces, lo que vas a tener que hacer es, si quieres desesperadamente ponerte extensiones, buscar a una persona de confianza para ponerte extensiones. Y confiar en esa persona y hacer caso a esa persona. Si tú tienes un cabello que como mucho se te pueden poner 100 gramos, pues se te ponen 100 gramos y sin rechistar. No vas a decir, no, es que ahora como ya tengo el pelo recuperado, me voy a poner otra vez 400 gramos. Pues es que vamos a volver a lo mismo. Y poco más. Alopecia por tracción, una alopecia que a mí me provoca mucha rabia, porque es una alopecia que se puede evitar y sobre todo que se puede prevenir, porque llegar a estos extremos es que no hemos hecho las cosas bien. O yo como clienta no he hecho las cosas bien por demandar cosas irreales, o quien me ha estado haciendo el pelo no me lo ha estado haciendo correctamente porque ha permitido que mi pelo llegue a estas circunstancias. Me despido, soy Nieves Marqués, muchas gracias por ver mi show. Espero que os haya sido de ayuda. Si conocéis a alguien que está en esta situación, pues lo suyo es que le compartáis este vídeo y que digo cosas que no os sientan bien, pero es así como yo lo veo y como creo que hay que decir las cosas, aunque haya mucha gente que le siente mal. Pero es así la realidad. Si conoces a alguien, pues compártele el vídeo. Si te ha resultado interesante, dale a like. Y si quieres ver vídeos como estos, pues te suscribes al canal. Me despido, soy Nieves Marqués y hasta la próxima.